¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Hardware Nation MX. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo que ya les había prometido, de lo que viene siendo el delete. Bueno, vamos a empezar por definir qué significa delete. Bueno, la palabra lid significa tapa, por lo que podemos concluir que delete significa destapar. Bueno, básicamente es lo que vamos a hacer a nuestro procesador, lo vamos a destapar. Ya que, bueno, como muchos de ustedes ya saben, la tablita de metal esa que se ve en el procesador no es en sí parte del procesador, no es el procesador, sino que es el IHS. Y el IHS pues es como quien dice el enfriador que va directamente del procesador. IHS viene de las palabras en inglés Integrated Heat Spreader, que significa más o menos como difusor térmico integrado. Básicamente lo que vamos a hacer es abrir el procesador, quitarle el IHS para cambiar la pasta térmica que tiene ahí, que pues al parecer Intel empezó a sacar varios procesadores con pasta térmica muy chafa, y es por eso que por default se tienen temperaturas muy altas como las que pueden ver. Bueno, hay dos métodos para realizar esto. Uno es con un tornillo de banco, donde pues agarramos el procesador y lo golpeamos con una tablita hasta que logramos zafar los dos. Suena peligroso y bueno, sí es un proceso delicado, para que tengan esto en consideración antes de realizarlo, pues si no están muy seguros no lo hagan. Y bueno, el otro método vendría siendo con una navaja hilo, metiendo poco a poco hasta zafar el IHS del procesador. Por lo que sí es que el método del tornillo de banco es más seguro, aunque no lo crean, que el de la navaja, porque el método de la navaja puede que sin darte cuenta raspes el chip del procesador. Inclusive podrías llegar a raspar el mismo procesador. Así que bueno, pues ustedes tienen estas dos opciones para realizarlo. En esta ocasión vamos a usar el método del tornillo de banco. Como podrán ver aquí en la pantalla, tengo abierto tres programas. El Prime 95, que es básicamente una herramienta para estresar los núcleos del procesador, para simular tareas al 100% de uso del procesador. Y en la parte superior tenemos el CPU-Z, que básicamente es una herramienta para ver los datos de nuestro procesador y bueno, de varias partes de nuestra computadora. Y en la parte de abajo tenemos el Real Temp, que nos sirve para monitorear en tiempo real las temperaturas del procesador. Bueno, como podrán ver, ahorita las temperaturas que traigo son algo altas, para que mi computadora esté sin carga de trabajo. Estamos a un 20% más o menos y podrán ver que son temperaturas altas. Tengo overclockeado el procesador a 4.5 con un voltaje de 1.344, que la verdad es algo alto para este procesador, pero pues bueno, así fue la única forma que pude obtener ese 4.5 GHz estable. Y bueno, vamos a empezar a correr el programa para que vean cómo de repente se empiezan a elevar mis temperaturas. Como podrán ver, ahorita tengo temperaturas ya de 85. Temperaturas máximas de 86 y no llevo ni un minuto haciendo la prueba. Así que pues si continuamos así van subiendo más y más. O sea que no puedo tener overclockeado mi procesador en este momento porque las temperaturas están muy altas. Y bueno, empecé a notar esta anomalía después de instalar mi enfriamiento líquido. A los 2 meses más o menos empezó a comportar así mi procesador. Entonces pues vamos a ver si lo podemos arreglar con este proceso. Y bueno, ya nada más para cerrar este primer video de varios que va a haber para este tutorial. Quiero aclarar que este proceso no se puede realizar para todos los procesadores. Actualmente los que más se benefician de hacer este proceso son los Ivy Bridge, ya que al parecer Intel para esta gama de procesadores puso una pasta térmica muy chafa. Pero bueno, también se puede realizar para varios otros, como son los Sandy Bridge,
los Haswell y los Devils Canyon, que es la última versión que Intel ha sacado de procesadores. Y bueno, por parte de AMD, por ahí leí que personas lograron hacer un delete a un FX 6200 y a un Phenom 965. Pero bueno, yo lo que sí les quiero comentar es que hagan su investigación antes de hacer este proceso si lo quieren hacer. Y no se queden nada más con la información que ven en este video, busquen más para ver si a su procesador se le puede aplicar este proceso del delete. Bueno, en el próximo video estaremos viendo tal cual el proceso de cómo realizarlo. Así que no olviden suscribirse para seguir viendo más noticias y nuevos videos en este canal. Gracias y hasta la próxima.